Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien allá en donde nos estén viendo o escuchando. Una semana más, el ciclo 142 de esta semana para el equipo de Investigation. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muy bien, gracias. Lista. Recordando que Miriam no sabe absolutamente nada del tema. Esto es para evitar la mínima contaminación posible en ambiente hipnótico y que entremos de lleno a la información que se presente en este momento aquí. Gracias, Miriam, por el espacio, por el tiempo. Les pedimos, Miriam y yo, que si tienen alguna duda o inquietud, la manden a investigations@caballerogrifasi.com para sus sugerencias de tema y lo puedan ver aquí presentado. Miriam, voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente en ambiente hipnótico relajada. Sí. 4, 3, 2, 1. Miriam, cuento de 1 a 3 y a mis 3 te conectas con el término ayahuasca y me dices cuáles son las primeras imágenes que visualizas. 1, 2, 3. Cuando me conecto con el término ayahuasca, lo primero que aparece como imagen es como una imagen pixelada, como si fueran hojas verdes y como si fuera como un cuadro o una imagen como de un cuadro de algún tipo de población indígena. Eso es lo que veo, pero está como pixelado. Lo veo desde fuera como pixelado y puedo entrar, a la imagen. Ujú. Dime. Sigue, sigue, por favor. Vale, lo veo desde fuera. Cuando me aproximo y entro en la imagen, me meto como en una cocreación donde hay muchísimas imágenes que forman parte de distintas cocreaciones. Y como si estuviera en una selva. Pero es una selva que no es una selva como las selvas de la tierra, sino que más bien sería como una selva, como si estuviera soñando. Y Ujú, ahí aparecen, yo me entro, estoy dentro, aparecen imágenes selváticas, animales, serpientes, dragones. Estoy como en una cocreación, como en un mundo como de fantasía. ujú. Eso es lo que veo. Y ahora ¿Percibes? sí, dime, Ujú, Lili, dime, dime. perdón. No, dime, dime. Y ahora veo distintas puertas. De hecho, veo una, 2, 3, 4 puertas. Ujú. ¿Pertenecen a alguna connotación especial? Pertenecen a la cocreación o al ambiente donde he entrado cuando me has llevado al término ayahuasca. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, estoy ahí y es todo como si fuera un cuadro, como si fuera un dibujo. Mm, Y yo me siento ahí, estoy mirando, observando todo eso. Muy bien. Sí, Ahora quiero que observen los efectos que la ayahuasca genera
o puede generar en el cuerpo mental? 1, 2, 3. Cuando observo los efectos de la ayahuasca en un cuerpo mental, entro dentro de un cerebro humano y veo que produce los mismos efectos que el LSD, es decir, un tipo de droga alucinógena. Y veo que se inflama el cerebro y en el cuerpo mental produce alucinaciones y co-creaciones que se van creando en el cerebro, pero se materializan fuera, es Ujú, decir, en la persona. Es como el LSD, como si fuera una droga em, alucinógena, química. ujú. Eso es lo que veo, Lili. ¿Algo más? Bueno, veo una persona que está bajo el efecto de ayahuasca y veo que va co-creando con el campo mental y va abriendo puertas y portales, ¿eh? Ujú, Que son las puertas que he visto con anterioridad en la imagen que era como un dibujo. okey. Sí. ¿Qué efectos genera o puede generar en el cuerpo emocional? 1, 2, 3. Cuando veo el cuerpo emocional de una persona en concreto que está bajo los efectos de ayahuasca, veo que el cuerpo emocional, en vez de estar en una forma armoniosa, como en forma circular, como si fuera polvo de estrellas que gira en el pecho, porque lo veo localizado en el pecho, veo que automáticamente el cuerpo emocional se abre como si fuera un receptor y queda automáticamente fuera de control de la persona. Es como si se abriera y tanto puede haber en el campo emocional una absorción externa como un quitar del cuerpo emocional ciertos factores que forman parte de la parte de la esencia pura de la persona, que yo la veo en el cuerpo emocional. Ujú. Eso veo, Lili. ¿Algo más que puedas ahondar al respecto de esto que me acabas de Cuerpo emocional. comentar? Bueno, sí, veo que en un momento dado, cuando existe una pérdida absoluta de conciencia desde lo mental, desde el cuerpo mental, el cuerpo emocional se abre totalmente. Y ahí puede haber una absorción que puede ser una posesión, el sacar algo, manipularlo y volverlo a meter, como si la persona quedara como si fuera un envase vacío, el cuerpo humano. Ujú, Eso estoy viendo. ujú. Observa ahora los efectos que genera o puede generar la ayahuasca en el cuerpo sexual. 1, 2, 3. Bueno, cuando veo el cuerpo sexual bajo los efectos del ayahuasca, veo como una absorción energética que va por las piernas, en este caso estoy viendo como si hubieran cintas que recorren las piernas hacia el suelo y es como una doble absorción. Por una parte, hay una parte de la energía de la persona que está bajo estos efectos que va a la tierra, está yendo a la tierra como si la tierra tomara una parte por algo que ha dado. Y por otra parte, veo que la parte sexual, bueno, es como un motor de absorción de energía de entidades externas, desencarnados, co-creaciones. Es como una fiesta, vamos, de alimentación
de otras entidades, seres, co-creaciones, pero veo que la Tierra toma una parte, como si se estuviera devolviendo algo a la Tierra. Muy interesante. Eso es muy interesante. Y ahí veo en las piernas de la persona, en este caso es una mujer, Ajá. veo que tiene como una enredadera, que es como una planta que va hacia la tierra y la tierra está tomando lo que tiene que tomar. Y debajo de la tierra hay, o sea, quien se está alimentando de esa energía de la tierra son reptiloides. Ujú. ¿Te refieres a debajo de la tierra como intraterreno? Como intraterreno, como si hubiera un pacto Ah, entre estas entidades, la tierra, lo ujú, que supone la ayahuasca y la persona, lo que se da y lo que se ujú, toma. Y la ujú, energía sexual que toma o sea, lo que toma la tierra por haber prestado algo o dado algo es de la energía sexual y baja a través de las piernas. ujú. Interesante lo dado prestado, muy Sí, bueno, interesante. así lo percibo yo y Sí, como si sí, fuera una raíz, una raíz, sí. una raíz grande que forma parte del concepto ayahuasca. Creo que es como una planta que está metida en la ayahuasca. Ujú. ¿Como enterrada? Es una planta que forma parte de la ayahuasca. Sí, ok. Observa ahora el ritual de preparación de ayahuasca desde un punto de vista esotérico y dime qué percibes o visualizas con respecto al plano metafísico. Uno, dos, tres. Vale, es que estoy viendo lo que sería la preparación de la ayahuasca, lo que sería parasitada y sin parasitar, Muy bien. ¿vale? A ver, cuando veo hago lo de los escenarios, Lili, que tú siempre me dices. Sí, por favor. Vale, Gracias. indícame izquierda o Muy derecha. bien. Ahora vamos a abrir los escenarios. A tu lado izquierdo va a ser sin contaminación, Sí. enfrente de ti. A tu lado derecho, con contaminación. Vale, cuando me voy a la preparación de ayahuasca sin contaminación, Ajá. veo muy antiguo y veo personas en la selva amazónica, ¿vale? Están como en la selva y Ujú, veo una mujer y un hombre que están preparando una bebida para sanar a alguien de unas picaduras de insecto o de animal o de serpiente o algo así. Y ujú, están preparando esto ujú, para sanar un cuerpo y para sanar los efectos de un envenenamiento físico que ha afectado a lo mental, porque esta persona a la que le van a dar esto tiene una inflamación en el cerebro. ujú, Entonces están realizando como si fuera una cura, mm, ¿vale? Y veo dos personas que lo están haciendo con poca cantidad, están mm. cogiendo plantas, unas raíces, la mezclan y le ponen algo más que actualmente no le ponen a la ayahuasca, ¿eh? Algo específico para lo que esta persona tiene. Okey. Cuando me voy al otro escenario que tú Dame un me has... segundo. Sí, Aquí en esta mezcla, este complemento que no le ponen actualmente, ¿es específicamente para ese padecimiento? correcto. Okey. Estoy viendo una especie de bayas Ujú, redonditas que son específicamente para lo que le ha pasado a esta persona. Le ha picado como una especie de araña. mm. Y entonces, Entonces, sí, esto que ellos están reproduciendo, lo llevan en una alquimia física, química, ahí, específicamente para un proceso de sanación del cuerpo físico y mental, ¿verdad? Me dijiste. correcto, porque este animal que ha picado, o sea, esta tarántula o araña,
que ha picado a esta persona está en un ámbito y en un ecosistema donde existen lo que serían antídotos para este tipo de animal. O sea, por la coexistencia del antídoto y el veneno que están simultáneamente en un espacio, la naturaleza lo dispone así. Y Ujú, entonces están haciendo esto y saben perfectamente qué plantas, raíces y bayas deben conjugar para que esta bebida, y no solo bebida, sino también lo que sería la cataplasma que queda, la pasta esa, se la ponen ujú, encima. ujú. Y Muy bien. esto lo veo como una cosa que no tiene nada de parasitación. Mm, totalmente inherente a la sanación con el medio ambiente, con el ecosistema. Totalmente. Muy bien, ahora sí, vámonos al otro escenario en donde ves totalmente contaminado. ¿Qué percibes? Bueno, cuando me voy al escenario completamente contaminado, que es el de mi derecha, eh, veo que se está utilizando las plantas y las raíces de una forma con una intención. Es Mm, decir, la intención es evocar y llamar a ciertos seres que están o estaban en el plano de la tierra y darles una intención de coger energía, de utilizar la energía sexual, de parasitar a las personas con ciertos, personas y animales, ¿eh? Porque la planta se le puede dar a ciertos animales también. mm, ujú. Y crear como grupos parasitados con objetivos concretos. Y muchas de las personas que acuden a este tipo de reuniones no tienen un objetivo concreto ni tienen una dolencia concreta, simplemente van como a curiosear, a, a Experimentar. parasitar, a experimentar y a parasitarse. Ujú. Ellos también pueden ser mm, interferentes dentro de este Sí, proceso. sí. Ujú, Y pueden convertirse en futuros interferentes porque llevan interferencias con ellos cuando salen de este tipo de reuniones, Lili. ujú. Cuando me dices que crean grupos, ¿esto lo percibes como un egregor? Totalmente. Se abren portales y son portales, mm, muchos reptilianos y Sí. insectoides también. Mm, ¿ves también otras razas, aunque veas en mayoría estos, o cómo lo percibes? Sí, veo insectoides, veo reptilianos y veo también razas humanoides. Ujú. Arcontes. Sí, Ujú, de hecho los arcontes son los que abren y cierran las puertas que yo ujú, he visto en el cuadro inicial. mm, Son los arcontes que abren y cierran con la voluntad de la persona totalmente en estado alterado de conciencia. Es decir, porque las personas están drogadas. ujú. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, veo también un tercer escenario que me permito describirlo, Lili, Sí, que, adelante. que es, veo también la utilización de la ayahuasca en un lugar concreto donde se utiliza para desintoxicar a las personas de drogadicción occidental.
cuando hablo de drogadicción occidental, hablo de drogas como la heroína, la cocaína, el hachís, y veo que en ese lugar se utiliza de una forma concreta para desparasitar, o sea, descontaminar a las personas que han tenido contaminación mediante otro tipo de drogas. Y esta persona en concreto que estoy viendo es una persona que sabe cómo utilizarla. También la utiliza bien. Es nuevamente un antídoto ante un mecanismo de veneno actual, que serían las drogas. Muy bien, sí, sí. Y veo que esta persona que estoy viendo es un médico. Y esta Ujú. persona utiliza esta planta, ayahuasca, como para sanar cuerpos que están envenenados y están parasitados con otro tipo de veneno. Muy bien, sí, Lili, eso es. Muy bien. Vamos a seguir, son parte de las preguntas del protocolo y después retomamos estos escenarios. Sí, Desconecta de los escenarios y dime, sí, ¿existen condiciones que percibes que se repiten en cada ritual preparatorio de ayahuasca? Sí, no o solo parcialmente. sí, se repiten. ¿Cuáles serían? La apertura de puertas, la invocación de ciertos seres que están ligados a la planta en concreto y a la tierra. Y a partir de ahí entra todo. Cuando me dices seres ligados, ¿quiere decir como un tipo de invocación por ofrenda? Sí, O cómo? sí, sí. O sea, el, el, el chamán o el Mm, maestro, entre comillas, de la ceremonia, porque lo veo en forma de ceremonia cuando salgo de los escenarios que son de una simple sanación. El maestro de la ceremonia está vinculado o tiene pactos y convenios con seres que son reptiloides, en este caso algunos reptiloides y algunos insectoides, pero originalmente lo veo ligado como a una serpiente, a serpientes, ujú, ¿vale? Como a serpientes. Y entonces hacen como invocan y ujú, abren puertas y portales, dan energía, dan una parte de energía a la Tierra, dan una parte de energía a estos seres o entidades, y a veces estos seres y entidades pueden entrar en los cuerpos humanos que están en la ceremonia, y, y a partir de ahí se abren puertas y cada persona va dando, intercambiando, se pierde totalmente el control. ujú. Porque ceden. Sí, Mm, ceden, ceden a sus fantasías, contactan con sus miedos, contactan ujú, con sus egos, mm, tienen conversaciones con sus alter egos, conversaciones con entidades, y a partir de ahí hay una permisión absoluta para todo. Y en el momento en que hay la máxima, el estado de la ceremonia está en un estado más álgido, entra todo, Lili. mm, O sea, entra todo, todo. Y sí es cierto que hay personas que tienen mayor conciencia y están más cerrados, los que lo viven y lo ven alrededor, y hay otros que se dejan completamente parasitar. mm. Ok, Wow, ok. Entonces wow. están las dos vías, ¿no? Están las dos vías. Ujú. ¿Algo más, Miriam? Bueno, esto sería el escenario de de la toma de esta planta parasitados. Ok, pero eso es en ritual de preparación. ¿Lo ves también en el ritual de preparación en donde no hay contaminación? ¿Existe un ritual de preparación?
No, donde no hay Entonces, contaminación existe una intención de sanar y armonizar. ujú, pero a través de algo externo o algo interno. No, em, me voy al escenario inicial, ¿eh? Esta mujer que está Sí, preparando esto, no, a través de simplemente el equilibrio de la naturaleza, antídoto, veneno. ujú, muy bien. El uso ritualístico de la ayahuasca, considerada como una bebida sagrada, combina rituales chamánicos e influencias cristianas inherentes a la Iglesia del Santo Daime. ¿Qué percibes acerca de esta información? Bueno, percibo que en el origen, em, este tipo de bebida que se utilizaba, em, era de una forma, y en el momento en que llegó la colonización, con la colonización vinieron una serie de energías. Veo mucho insectoide y veo mucha parasitación, y entonces ahí se mezclaron ciertos aspectos. Al coger esta bebida la manipularon para sus objetivos, y los objetivos primordiales que veo aquí era desarraigar a lo que serían los seres que vivían y conocían esa técnica, desarraigarlos totalmente y tenerlos manipulados. ¿Me A explico, través Lili? de estas interferencias. A través de estas interferencias y de estas manipulaciones, porque las personas que lo utilizaban estaban muy conscientes del contacto con la tierra, la medicina de la tierra y la homeostasis que existía. Ujú, Entonces, cuando llegaron, que venían parasitados, los veo que llegan en barcos, ujú, introdujeron este tipo de parasitación a modo consciente, ¿eh? ujú. Muy bien. ¿Qué implica el uso de ayahuasca dentro de un culto sagrado de carácter espiritual, mágico y esotérico comparado con un consumo fuera de tal contexto? ¿Qué percibes? Bueno, es que el carácter mágico y esotérico está totalmente manipulado, porque el concepto de magia y esoterismo que tienen las personas que lo practican es un concepto parasitado, porque la magia y el esoterismo que yo percibo a la base en el otro escenario, el escenario de la izquierda, de la Mm, señora que está sanando al que le ha picado la araña, este es un escenario sin tanto ritual, sin tanta búsqueda, sin tanta hambre de magia y de simplemente se produce porque la magia es inherente en todo. mm. Por el individuo. Exacto. Ujú, En cambio, aquí en el otro escenario hay mucho ritual totalmente contaminado, con mm, intenciones, mucho contacto con el ego, mm, mucho contacto con el ego, no realmente con lo que sería conectar contigo mismo y con la parte del todo que tú eres, sino no, o sea, una reafirmación desde el ego, y lo veo mucho en este tipo de rituales. reafirmación de sus creencias, por eso es polarizado de em, proyecciones muy, entre comillas, angelicales o muy demoníacas. Es por este tema del ego, de las dos polarizaciones. Claro, porque las personas de por sí no, que van a este tipo de rituales, no están neutras, es decir, Mm, van cargadas de una serie de creencias, convicciones, expectativas, mm.
Y entonces todas esas creencias, convicciones, expectativas salen desde el ego, porque el ego no es más que la personalidad. Entonces, a partir de ahí crean escenarios donde se les manifiestan y es como si se parasitaran y Ujú. sus egos quedan enganchados. Incluso veo una adicción a consumir este tipo de plantas, que vendría a ser una adicción de todas las entidades que se alimentan de ellos. Mm. Pero no es distinto a lo que sucede con otro tipo de consumo de drogas, Lili. No es, Ujú, no es distinto a la heroína o a la cocaína, ¿eh? ujú. Se crea esta adicción. Se crea una adicción. Ahora, Miriam, busca las condiciones esotéricas que ves inherentes a la creencia fama y consiguiente expansión en el mundo de la ayahuasca hasta el punto de interesar también a la UNESCO. ¿Qué captas? Uno, dos, tres. Bueno, cuando la UNESCO se interesa en la ayahuasca, se interesa en la ayahuasca como forma de manipulación y se interesa en que la ayahuasca no sea vista ni experimentada como el escenario de mi izquierda que hemos visto al inicio. Es decir, porque la ayahuasca en sí, la combinación de estas plantas, de esta raíz, y es porque veo que es una raíz y son hojas, y otras cosas que no se ponen, dependiendo de cada necesidad de equilibrio, de homeostasis. Cuando veo que la UNESCO se interesa a esto, es para que no se contacte con el origen de esta de esta bebida, de esta medicina, porque es una medicina en sí. Ujú, Y la UNESCO se interesa precisamente por la parte que está parasitada, para manipular a las personas. ujú. Muy bien, aquí termina la parte del protocolo. Vamos a regresar a los escenarios, Miriam, Sí, Lili. y son tres entonces. En medio, quiero que pongas a la parte neutral, a la parte que actualmente se utiliza para desintoxicar. En tu lado izquierdo va a seguir sin estando contaminada, pero como ancestral, de cómo fue el inicio Sí. y cómo llegaron a esto. Y de la parte derecha, la parte que está contaminada y donde se perciben los rituales y las entidades de manera muy concreta. Em, ¿Qué percibes con respecto a la manera de la sanación que se da a través? Quiero que me lo detalles de este hombre que fue picado desde que lo picó y Vale. cómo se da el que estos otros 2 humanos, desde dónde viene su intuición, cómo manejan todo el proceso. Detállamelo lo más, em, exacto que puedas, por favor, Miriam. Te escucho. Estoy en un escenario donde no hay parasitación, es decir, me siento súper bien, súper cómoda. Estoy mirando desde lejos a esta persona que le han picado, es un señor, y le ha picado una araña. Mm, las dos personas que están con él están en una comunidad pequeña, em, de son como personas que viven en la selva. Están en una comunidad pequeña, conocen perfectamente las plantas y las funciones de las plantas con interacción a los venenos y a los peligros que se van encontrando. Hay una comunicación directa con la naturaleza
a través de lo que serían las entidades y los pensamientos de la naturaleza, pero no es parasitación, sino que es comunicación. Serían como unos pensamientos o formas propias de esa creación. ¿A eso Exacto. te refieres? Ah, Las okey. plantas, las Sí. plantas, las raíces, el agua, evocan una información que el ser humano puede captar, igual que las plantas captan la información del ser humano. Entonces, se establece una comunión con el medio y estas personas que están ahí conocen lo que tienen que hacer y tienen que cocer para salvarle la vida a este hombre. Cogen raíces, cogen plantas, cogen bayas y cogen tierra. Mm. Lo mezclan, hacen una cataplasma, lo cuelan, se lo dan de beber y le ponen este tipo de cataplasma con unas hojas encima. Ujú. Ahora, detállame, ¿qué pasa con el humano que está aceptando esta bebida y estos plasmas? ¿Qué pasa en el cuerpo energéticamente, esotéricamente? ¿Qué percibes? Vale, energéticamente su cuerpo ha sido invadido por un veneno. Entonces, a nivel energético, sus funciones vitales se han alterado totalmente y ha entrado como en unos cuadros, podríamos llamar cuadros psicóticos, porque ve cosas, em, em, está enfermo y totalmente su energía está colapsando y va a morir. Entonces, en el momento en que le administran esta medicina, esas funciones psicóticas de su campo mental empiezan a bajar y empieza como a relajarse. Su campo energético se relaja totalmente. Y entonces en el campo físico empiezan a ver como se desinflama su cerebro, su corazón empieza a ir más lento y en el campo energético se está produciendo una sanación, como si hubiera, em, a ver, como si se produjera una fusión de algo energético que permite que la persona se equilibre. Em, es como si vinieran de la parte derecha y de la parte izquierda dos campos energéticos que están vibrando. Uno es la picadura de la araña y otro es la planta, la ayahuasca en sí. Cuando se fusionan, entran en equilibrio y eso que era como que venía de los lados se crea como una espiral y la persona entra en homeostasis, se Mm. empieza a sanar y como su cuerpo físico no está deteriorado, la persona después de tener fiebres de recalibración se sana, Ujú. se sienta, veo que se sienta. Pero en ningún momento el humano pide o abre portales o genera este espacio de que alguien más lo sane, sino que permite esta interacción de su ecosistema dentro de él mismo. Correcto, porque Mm. son unos seres que viven en la selva en perfecta armonía con el medio y consigo mismo. No necesitan pedir nada a nadie. Entonces fluyen con su proceso tanto de intoxicación como con el proceso de recalibración Sí, Lile, de sus formas, ¿no? exacto, Físicas. Muy bien. exacto. Muy interesante, muy bonito, la verdad. Ahora, quiero que me digas en proporción, porcentaje de lo que se aplica plasmáticamente a lo que se ingiere, ¿cómo me darías los porcentajes? Lo que se ingiere es un 55%
por ciento del veneno en proporción al veneno que la araña ha puesto en el cuerpo, Ujú. ellos Ajá, conocen la gravedad, ellas conocen la picadura, ajá. y van administrando en dosis muy pequeñas Mm, para que vaya armonizando o se vaya mezclando mm, con el veneno, porque in una i tomar mucha cantidad no haría nada, mm, sino que lo van dando poco a poco. Lo van dando poco a poco, van mirando el nivel de fiebre ujú. ¿Y y de plasma cuánto en porcentaje? ¿Es mayor? la cataplasma que ponen en lo que Sí. sería la picadura de la persona que le ha picado en el hombro, Ujú, ¿vale? Es proporcional a la cantidad de veneno que va soltando por los poros de la piel, por los líquidos del cuerpo y por la propia picadura. Y entonces la van cambiando según las hojas se van oscureciendo, ah, pero una proporción de un tanto por ciento no lo veo como tanto por ciento, mm, no lo miden, porque el cuerpo de la persona de por sí ya tenía otro tipo de toxicidades. ujú, Entonces está limpiando todas las toxicidades, toxicidades de haber comido unas bayas, de haber bebido un agua que a lo mejor estaba un poco tóxica por un tipo de piedra alcalina. Es ujú, como si la persona está haciendo una limpieza total. ujú. Y por esto es que le llaman medicina. Es medicina pura, Lili. Es ¿Dónde de, sí. dónde percibes que viene el contexto de abuela? Porque así se le llama. El peyote le denominan el abuelo y a la ayahuasca actualmente se le tiene esta connotación de abuela. Bueno, cuando veo la palabra abuela y veo el origen de abuela, veo que la planta que representa a la ayahuasca, porque veo dos, hay más, pero las que veo son una raíz y una planta. Ujú, ujú, Veo que la abuela es la raíz, la imagen que se presentaba, por así decirlo, como la sentían las personas que la utilizaban como medicina, percibían a la naturaleza como la abuela. como el La, enraizamiento hacia la tierra correcto, que me describiste. exacto, es la abuela, la tierra, la antigua, la conocedora, la que todo lo sabe y viene a través de la raíz, se manifiesta a través de la raíz. ¿Y la planta tiene alguna connotación o solo se percibe como esta hoja, esta planta? La planta se percibe como un complemento de la raíz. Sí, pero la Ahora, abuela viene de la raíz. ujú, ahora, me decías que en el otro escenario tú veías un intercambio. Aquí en este escenario donde no está contaminado, ¿percibes que hay esta interacción hacia la tierra también energéticamente de este hombre que ha sido picado? Es una interacción que no pide nada a cambio. O sea, lo que pide es que el hombre siga viviendo y energéticamente y físicamente y que Mm, viva, que construya una casa, que tenga un hijo, el rol natural del vivir, como su ciclo. que tenga un ciclo y Mm, entonces ya está en armonía y está en equilibrio con el medio, con la naturaleza, con él mismo. Porque estos seres, estas personas, estos indígenas, ujú, les llamo indígenas porque están muy ligados a la tierra. sí. Em, Ellos están en comunión con la tierra, en Ujú. comunión con el todo.
Entonces, esto que tú percibes es una manera que actualmente conocemos, eh, de cuando hay una picadura, por ejemplo, de mm, una víbora, un alacrán, algo que es ponzoñoso. Se da un tipo de antídoto también venenoso, aunque en menor dosis, pero sigue siendo el antídoto viene de la misma parte, em, venenosa. ¿Tú percibes si esto también contiene el mismo la Sí, misma esencia? ¿Por eso se da en dosis pequeñas? en este caso, las bayas que le han puesto a la ayahuasca contienen un tipo de veneno que Mm, es el antídoto al veneno de la araña. Y la base es la ayahuasca, okey. Entonces, la ayahuasca es como el conductor, ¿o correcto. cómo lo percibes? ¿Qué percibes en esencia energética que es similar al a lo que me decías de LSD? Bueno, en este caso, em, lo que sería la ayahuasca que le están administrando a este señor con las bayas contiene una serie de em, componentes Mm, químicos en base que hacen que el cuerpo humano baje las pulsaciones, que hacen que lleve a un estado donde el antídoto puede tener una función sin llevar a la persona a la muerte. Es como mm, una combinación química, ujú, una alquimia una alquimia. que Lo se mismo que, reproduce. sí, lo mismo que puede producir una medicina hecha en un laboratorio, pero claro, muy distinto. Esto ellos conocen y produce lo mismo. Okey, muy bien, Miriam. Ahora, ¿qué percibes en los otros 2 escenarios? Vale. Cu ¿Al del medio me voy, Lili? Al de ¿Al en del medio, señor que es médico? sí, que actualmente está utilizando esto de una manera de desintoxicación. Vale, cuando me voy al escenario del medio, me voy a un lugar donde se utiliza el ayahuasca para desintoxicar a las personas de, drogas, químicas. Químicas me refiero, como he dicho antes, heroína, cocaína, crack e incluso drogas que no son químicas, Ujú, como por ejemplo el hachís o la adicción a marihuana mezclada con otras cosas. mm. Aquí entraría también la adicción al tabaco y al alcohol. Sí, Ujú. ¿Qué sí. diferencia percibes entre esta manera de alucinógeno natural a lo que es químico y que tiene los mismos efectos? ¿Qué diferencia hay? Bueno, cuando hablamos de, a ver, todos los alucinógenos y todas estas drogas en base vienen de la tierra también. Okey. O sea, son también proceden de la naturaleza, pero han sido procesadas de una forma adulterada y para Mm, manipular y para, sobre todo, ahí ya veo que entran, pues, los cártels del tráfico de drogas. ujú, Entonces, ahí hay un objetivo mucho mayor, que es ujú, tener a un grupo de personas adictas a algo para que algo funcione y para que siga nutriendo una industria, que mm, vendría a ser lo mismo que la industria farmacéutica, ¿eh? ujú, claro, solo que ilegal, entre comillas. Solo que ilegal, entre comillas, exacto. Entonces, cuando me voy a este escenario, veo a este doctor, a este médico, que ha conseguido conectar con la esencia de la planta Ujú, de la misma forma que, se ha visto en el primer escenario y que trabaja con la planta desde ahí, ujú, pero lo hace desde un punto de vista como más científico, como sabiendo exactamente lo que está haciendo y no mm, utiliza ningún tipo
de evocación ni de ritual, nada. Son personas que tienen una adicción, las trata desde ahí, mezcla distintas plantas con la ayahuasca y consigue que las personas, con la propia voluntad de la persona que va ahí tiene que tener la voluntad de desintoxicarse, se desintoxique y la voluntad de la persona hace que se descontamine, se Ujú. desparasite, ¿Se desconecta? se desconecta de lo que serían las entidades que tiene a través de la ingesta de drogas. Sí, Lili. Ujú, ujú. Entonces, en el anterior escenario, ellos daban dosis y observaban cómo iba, reaccionando el cuerpo. En este escenario, el médico también lleva de manera respetuosa su proceso ante cada persona, porque cada persona reacciona diferente. Correcto. Mm, Sí, él lleva el proceso desde un punto de vista más médico actual, es decir, ujú, la medicina alopática actual, mm, lo conoce, pero conoce perfectamente el funcionamiento de esta medicina desde un punto de vista original. De hecho, lo que estoy viendo es que este médico en una de sus vidas anteriores fue alguien que conocía los mecanismos y el funcionamiento de esta planta sin ningún tipo de interferencia o parasitación. ¿él lo ves interferido? No, Ah, okey, no muy está interferido, Lili. Tiene un grado de conciencia muy grande. mm. ¿Él se percibe como chamán o simplemente como un ser humano que elige llevar este proceso en la vida actual? Él se percibe como un ser humano en comunión con la tierra, ha tenido mucho contacto con chamanes, ha visto Ujú, mucha interferencia y ha conocido todo y ha optado, porque es una elección, hacerlo así. mm, okey. Ahora descríbeme la parte contaminada. ¿Qué Sí. percibes con respecto a las personas que deciden estar en una ceremonia de ayahuasca? Bueno, las personas que deciden estar en una ceremonia de ayahuasca no son siempre una única manera de decisión, sino que hay varias. Hay personas que pueden ir por curiosidad, hay personas que van buscando algo, y ahí es cuando se da la parasitación o la interferencia, buscando algo, y hay personas que van que pueden ir empujadas o inducidas por entidades que los llevan, porque forman Os parte de algún egregor. ya traen un pacto previo. Traen un pacto previo, claro. ¿Qué percibes que les interesa que experimenten? ¿Por qué las entidades empujan a esta experiencia al humano? Las entidades empujan a esta experiencia al ser humano para alimentarse de la Mm, energía mental, emocional o sexual y para co-crear espacios que a ellos le interesan porque es como un ritual, mm. entre comillas, es como un ritual ¿Ritual de qué? ¿Ritual o sea, de el chamán o directamente de la entidad como ofrenda? ¿Qué percibes? de las dos cosas, Lili. De las 2. Es un Digamos, ritual ujú, para abrir puertas y portales. Me mm, voy a la imagen inicial que hemos visto, ese espacio que era como un espacio de un sueño, ujú, llevan a las personas ahí y entonces van abriendo puertas los egregores. ujú, Y una vez tú abres la puerta, te encuentras con el propio espacio que tú vas co-creando y ahí se meten los reptiloides, las serpientes,
Ujú, todo tipo de interferencias. ujú. Wow. Me llama mucho la atención cuando dan, la inducción, el guía, vamos a ponerlo así, porque puede ser de diversa forma, em, te avisa o te comenta que puedes estar visualizando animales de poder. ¿Qué percibes al respecto? ¿Son estas entidades? Sí, Mm, son estas entidades que visualizan, si el guía, en este caso, dice que vais a visualizar vuestro animal de poder, pues la persona ya está condicionada y se presentan ciertas entidades con esa forma, ujú, con la forma de animales de poder. Y la persona que las ve o las percibe puede co-crear con ello. Lo ujú. puede convertir en su animal de poder si la persona quiere. Digamos que le da el acceso, le da la autorización para quedarse como interferente. Claro, Ah, okey. claro, claro. Eh, ahora, en la parte sin contaminar de los otros 2 escenarios, ¿percibes que hay este tipo de visualización también? O sea, ¿se abre esta capacidad de tener una mayor interacción con lo energético, o es solo en esta En el momento proyección contaminada? En el momento en que la persona que le ha picado la araña está tomando la planta, está tomando ayahuasca, esta persona en su campo energético va contactando con formas energéticas de la naturaleza, pero son formas energéticas de la naturaleza sin em, parasitación, Ajá, o sea, no son externas a él. no son externas a él. Ahora, ¿cómo lo percibes que lo ve? De la misma manera, cuando tú entraste y viste la parte de pixeleada, como Ujú. psicodélica, ¿o no lo ves psicodélico? No lo ve psicodélico, ¿O cómo lo percibe? lo ve como si estuvieras viendo, el la naturaleza, la tierra, el Mm, cosmos, el universo en formas energéticas, ujú, como que tú eres parte de eso, como que te fusionas con eso, mm, porque en realidad lo que estoy percibiendo es que la sanación o la homeostasis lleva a un equilibrio del cuerpo físico, psíquico, emocional y esotérico con otras formas de la naturaleza que están ahí para equilibrarte. ujú. ¿Entiendes? Guau, es Sí, que es muy bonito. como lo hemos percibido en otras sesiones de esta interacción natural por la experiencia. No Sí. de una manera, como lo estás describiendo del otro escenario, contaminada, manipulada, co-creada. En la otra forma, en la forma del escenario contaminado, Lili, lo que veo es que la voluntad de la persona está totalmente confundida porque la persona no conecta con su necesidad real, sino que está conectando con unas necesidades manipuladas desde fuera que conectan con su ego, con su personalidad. En Ujú, cambio, en el primer escenario o incluso en el escenario central del doctor, veo que las personas han llegado a conectar con lo que realmente les hace un bien para seguir estando desde su existencia, desde su ser ujú, energético. ujú. Es que es tan distinto, Lili. Sí, es un autoconocimiento, Exacto. no es una proyección de sanación de algo externo hacia algo que no hay un entendimiento. Sí, porque eso es, Lili, porque en el escenario central, las personas que van a ver a este médico, que son adictas a ciertas sustancias que les han llevado
a perder el control y a nivel corporal ya están enfermas, han hecho como un contacto con su propia esencia y se han sanado por su propia voluntad. Sí es cierto que la planta los ha llevado a unos estados para poder estar como calmados, como tranquilos, como para poder conectar con su yo, perdón, con su esencia. Ujú. Y ahí librarse de todas las interferencias que las drogas, el alcohol generan. En cambio, cuando me voy al escenario de lo que sería el Contaminado. contaminado, ahí veo que las personas están siendo manipuladas desde fuera. Miriam, ¿cómo llevan descríbeme el proceso para realizar esta adicción? Porque es interesante ver que está siempre en el filo, ¿no? De la toma puede ser justo como lo estás describiendo, para liberar, para tener una presencia de entendimiento de lo que está afectándolos como interferencia, y por el otro lado lo lleva a una interferencia que les hace realizar una adicción para seguirlos alimentando y para seguir ellos alimentándose de estas manipulaciones. ¿Cómo se da ese proceso de la manipulación y de la adicción? Vale, es que lo que estoy viendo, Lili, es que el origen de esta medicina es para que el ser esencia conecte consigo mismo y conecte con él y con el todo a la misma vez, sin parasitación, sin interferencia, y que las partes que él necesita de esencia pura están a su disposición. ¿Qué es lo que sucede con el escenario central? Cuando me voy a la adicción o a la necesidad de seguir tomando esta planta para contactar con algo, es como que la persona está interferida y, Mm. y, y conecta con estos seres, no conecta con él, con estos seres o con estas formas energéticas. Conecta con los seres de una manera creyendo que es él mismo. Sí, ¿Cómo? claro, ¿Y que es cómo se él. genera? ¿Cómo no hace el filtro? ¿Qué pasa ahí? Pues porque conecta con toda la parte contaminada de su ego, de sus creencias, de sus expectativas y de lo que él se ha co-creado e inventado que va a ser el contacto. Y aparte, en el momento en que hay una persona que lleva la ceremonia, es decir, lo que le pueden llamar un maestro, un chamán, como le Ujú. quieras llamar, Un guía. eh, un guía, esta persona también lleva a las personas en un estado alterado de conciencia antes de la toma de la planta, ¿eh? Mm, Según a lo que él esté sirviendo o a lo que él ujú. esté dando energía. Digamos que dan la autorización previo a la toma. Sí, 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 Ah, sí. okey. ¿Por eso eligen determinados guías esas personas? Esas personas están completamente eh, contactadas Ujú. por seres que están en otras dimensiones y que en el momento en que abren la ceremonia, entran estos seres, entran en los guías o entran en las personas En el ambiente y también. las vacían totalmente, Ujú. energéticamente las vacían. Ahí es un acto de, am, bueno, ¿qué percibes en la ceremonia? ¿Son Wow. ofrendas esos esta energía, estos seres? ¿Cómo lo percibes, Miriam? Vale, te voy a describir lo que estoy viendo en una de estas ceremonias, ¿vale? Te escucho. A ver, veo que em, hace la planta, se está, se está mezclando la planta,
se mezcla la planta sin ningún tipo de respeto hacia la naturaleza en sí, se le dan se carga la planta de la misma forma que en el primer escenario le ponían unas vallas para sacar el veneno, o sea, para neutralizar el veneno de la araña, aquí veo que se le carga a la planta de palabras Mm, que tienen un contenido energético que está conectado a seres que interfieren. Entonces se les carga energéticamente de esas palabras y en el momento en que esta planta entra en un cuerpo humano, ujú, la carga que lleva lo que sería parecido al LSD que lleva la planta con la carga energética de las palabras y la intención del guía y las expectativas del ego de la persona abren un espacio donde entra todo. Todo, me refiero a todo, las expectativas de la persona, la intención del guía este, de lo que se han cargado las palabras, em, los pactos y convenios que han habido anteriormente en otras vidas. Y ahí es como una fiesta, es como un festival. Un festival mm, de parasitación, ujú, claro, de contaminado y manipulado. contaminado, manipulado, Ahora, y todos los seres y entidades vienen a alimentarse. Entran a alimentarse por estatus, ¿eh? mm, Primero entran unos, luego entran otros, luego entran otros. me decías que veías 2 procesos, uno que incluso tomaban ya esencia Sí, sí, de sí. personas. ¿Qué les da la viabilidad para ello? ¿Qué pactos, cómo se lleva esa conversación? ¿Me la puedes describir, por favor? Sí, en el momento en que la planta ha sido ritualizada, entre comillas, por las palabras del guía, es como si llevara una alquimia. En el momento entre cuando el guía entra a las personas a un estado alterado de conciencia, ya les está programando para que cedan su poder. Y en el momento en que la planta, con la alquimia realizada y las personas ceden su poder, ahí están dando el permiso para que sucedan eh, lo que sucede a ellos mismos, al grupo en general y al guía en general, para que se den como una repartición energética para el Ujú, grupo, para el guía, para las propias entidades que lleva la persona que va ahí, las entidades de grupo, los parásitos o las interferencias últimas que entran a acabar de nutrirse. Es que es muy fuerte porque lo veo en una forma como si estuviera en una forma, en una burbuja ujú. y se está dando ahí eso. Ahora, Abren un portal. ujú, esa burbuja, eh, también me comentabas que tú veías a alguien que directamente, of o sea, emanaba algo hacia intraterreno para reptiloides. Sí, ¿Por qué a intraterreno? porque no hay que olvidar que cuando esta planta está manipulada, Ujú, también los pactos que se crean están también con la tierra. ujú. Y entonces, porque el bien y el mal no existen, entonces ahí se pueden crear pactos y convenios también con la tierra desde el pacto y el convenio. Y Y entonces se les da esto a la tierra para que se cree también lo que sería la posesión, porque hay posesiones, ¿eh? eso iba. ¿Qué percibes que es el pacto y el convenio? ¿El permitir la posesión?
Sí. pero nada más dentro de la ceremonia o posterior a ella. Dentro de la ceremonia se dan posesiones y cuando se acaba la ceremonia se cierran. Ujú. Entonces, por eso el festín es tan evidente. Eso es, Lili. Para que se dé una posesión, se tiene que dar algo a la procedencia de lo que permite la posesión. Y en este caso es a la tierra, porque es Ujú, a través de la planta. Pero bueno, que es una planta completamente manipulada y cargada de intenciones y de interferencias. ujú. Por eso los escenarios son importantes de entender de cómo cada uno va eligiendo, cada ser humano, cada persona, cómo va a vivir esta experiencia si es que decide tomarla o cree, entre comillas, vivirla, ¿no? Experimentarla. Así es, Si es desde la carencia, desde la necesidad, desde incluso la ilusión, ¿no? claro. Porque hay muchas personas que actualmente están recreando estas ceremonias, ni siquiera por algo como tú expresabas, de intención hacia ellos, sino por recreación. ¿Qué percibes ahí? Bueno, es como o sea, la naturaleza contiene ciertas sustancias que nosotros las podemos llamar drogas porque alteran la conciencia, pero te llevan a otros estados de conciencia de ti mismo, contigo mismo. Y eso se tiene que hacer, se puede hacer desde una conciencia, sabiendo para qué lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo, contigo mismo y para ti mismo. En el momento en que esas sustancias que la naturaleza nos ofrece se utilizan desde la inconsciencia y desde la experimentación externa, se llega a lo que serían las adicciones, las, las, las parasitaciones, eh, porque se está haciendo desde fuera, no desde dentro, y desde una experimentación de algo que es mm, como si hubiera algo fuera que tú no contienes, cuando nosotros contenemos todo absolutamente. Entonces, la toma o la preparación es parte de entender a la raíz y entender a la hoja y entender qué y para qué lo vas a usar. No es solo una manera de recreación más como se ha dado en la actualidad con este tipo de drogas. Por eso son tan, mm, digamos que receptores los cuerpos actualmente porque es fácil, porque es Porque, sin una responsabilidad, por así decirlo. exacto, porque es la búsqueda de algo externo sin comprender los mecanismos y el funcionamiento de la energía pura o de lo que uno es exactamente. Y con el respeto, ¿no? Que mencionaste desde un inicio. Sí, porque no hay ningún respeto, hay un ceder el poder personal a algo externo. Siempre, como lo veo cuando veo las ceremonias parasitadas, veo la búsqueda de algo fuera, Mm. algo que no contenemos, algo, pero no, es que no hay nada fuera. Y cuando se da esta forma de interaccionar con la ayahuasca o con la alquimia que se produce de las plantas y las raíces, llamada ayahuasca, hay una forma diferente de entenderlo y de leerlo y de absorberlo y de interaccionar desde uno mismo. Correcto, Lili. Ujú, Es muy distinto, no tiene nada que ver. ujú. Ahora, percibes
que incluso dentro de todas estas rituales y ceremonias de contaminación, existe alguien que no interaccione, que simplemente sí pueda acceder a este entorno desde el respeto o no, sí se contamina. En este caso, existen algunas personas, estoy viendo a una chica, a una mujer, que está fuera del egregor que se ha creado y se ha cerrado completamente. Mm, O sea, existe un egregor que es como ujú. una burbuja, ella ha ido, pero su yo interno, es decir, su consciencia, Su esencia. su esencia pura, le ha dicho esto, cuidado, y la persona se ha cerrado completamente, a Ujú, pesar de haber tomado la planta, y no está pasando nada porque ella no ha cedido su poder. mm. Está en su propio lugar, pero está Creación. completamente cerrada. No tiene miedo, Mm, no está abriéndose a nada ni a nadie, está viviendo la experiencia ella consigo misma y no ujú, está permitiendo que nada la toque. ujú, Una vez termina la ceremonia, ella no ha hecho la ceremonia, ha vivido su propia experiencia, no ha formado parte de la ceremonia, están todos como dormidos y vaciados. Ella tiene como una colchonetita pequeña, coge su colchoneta, se levanta y se va. muy en su proceso. Muy en su proceso. Y no ha entendido nada de los que les pasaban a los otros. Okey. Y, por ejemplo, Miriam, ¿qué percibes de estas, formas en las que llegan con todas las expectativas y que combinan incluso hashis? Le vamos a poner María para que no haya un Sí, sí, contexto de que puedan bajar el video, creo que. que, pues, bueno, es una connotación que se le da a lo que se fuma. ¿Qué Sí. percibes, Miriam, cuando ya empiezan a mezclar? Y también quiero que veas, de los rezos del Santo Daime, porque el Santo Daime es específicamente con rezos cristianos, o sea, rezos religiosos. ¿Qué percibes en estos contextos? Bueno, bueno, es que lo que veo, a ver, veo que en este contexto, cuando se mezclan ciertas sustancias, el objetivo no tiene nada que ver con algo, digamos, entre comillas, de un autoconocimiento o de una autoconexión, sino que más tiene que ver con lo lúdico, con lo pasárselo bien. Okey, Es decir, recreativo. lo que Ujú. sería tomar sustancias para entrar en estados alterados de conciencia, desconectarte y pasárselo bien. Evasión Evasión. del momento, de la realidad. Ajá. Lo mismo que puede hacer una persona en una discoteca, ¿vale? La diferencia es muy, muy poca. Mm, Entonces, cuando veo los rezos del santo Daima, como tú has dicho, veo el símbolo de la cruz invertido. mm. ¿Y esto qué connotación percibes energéticamente? Bueno, pues lo que percibo energéticamente es que se toma la energía de lo más bajo del ser humano. Energía de lo más bajo, ¿te refieres a lo más contractivo o contraído? Exacto. Y ahí me aparece la imagen de un ser con piernas de cordero y con Mm, cuernos. se ¿te refieres a algo ya, Bueno, me refiero draconiano? a entrar a rituales draconianos con carácter, Mm, pues carácter satánico. okey. Y cuando digo satánico, entro dentro de todo lo que sería lo ritualístico y la evocación de lo más denso.
Ujú. De la energía es la misma esencia, pero más densificada, Muy más densificada, contraída. Mm. y ahí se hacen rituales y luego ya veo también el pentagrama en el suelo, veo Mm. una serie de cosas. Entonces está muy relacionado a la nueva forma a través de estas conocimientos ancestrales, por así decirlo, y nuevamente contaminado por toda la parte religiosa y y la forma esotérica que hemos visto en infinidad de investigaciones. Correcto, sí, la parte más densa de lo que sería el esoterismo y la ritualización. Ujú. Bueno, entonces, retomando la parte de los escenarios, Sí, ¿cómo percibes que quieren manipular a través de la parte médica de lo que vimos de la UNESCO? Esto que sí sirve, que es una experimentación de equilibrio, de homeostasis natural, ¿cómo percibes que están intentando realizar la manipulación? bueno, es que cuando hablamos de esta organización, veo que está totalmente dentro de los parámetros de la manipulación social y Mm, está muy ligada a los seres que en realidad intentan gobernar el mundo mm. y son draconianos, reptilianos. Entonces ellos están tratando de tapar, por así decir, la información que sí está saliendo a flote de formas naturales de seguirnos sanando y equilibrando. Claro, ellos lo que no quieren es que seres humanos o conciencias despiertas contacten con la forma ancestral o antigua de la Ujú, abuela, la medicina de la abuela, ujú, por así decirlo, de formas simples de conectar consigo mismo y sanarse. Lo que aparentemente están diciendo o están publicitando no tiene nada que ver con su interés básico, claro, el real, ¿no? El primordial. el real. Miriam, ¿percibes que esto puede ser un punto de inflexión con las actuales contaminantes de todo lo que sueltan en aviones, lo de las vacunas, de lo de los virus, todo esto? ¿Hay un punto ahí en el que estas formas ancestrales creen un equilibrio? Porque no nada más me voy a la ayahuasca, pueden ser, cada territorio tiene peculiarmente su forma de sanarse, de equilibrarse. Sí, sí, Mm. Lili. A ver, cuando hablamos de las V Ujú, y hablamos de lo que sueltan los aviones y hablamos de la industria farmacéutica y hablamos de las organizaciones que aparentemente son los salvadores de la humanidad, es un poco, ellos crean el problema y ellos aportan la solución. Y la solución no es una solución al problema original, sino al problema que ellos han creado. Y ujú, entonces la humanidad entra en una desconexión, desconexión primero cognitiva de no entender nada de lo que está pasando, que vendría a ser una programación mental, y cuando uno se desconecta de su cognición, automáticamente entra en confusión y se desconecta de sí mismo, de lo que él siente, ujú, porque al fin y al cabo estamos en un mundo dual. ujú, Entonces, para estar muy conectado contigo mismo, constantemente te están lanzando inputs para confundirte. Entonces,
a la pregunta que tú has hecho, lo que yo estoy viendo es muy gracioso porque es problema. Ellos crean el problema. Ellos crean una solución que magnifica el problema. Tú crees que te están salvando y automáticamente cedes tu poder. Y el objetivo de esto es que no contactes contigo mismo y por lo tanto no contactes con la esencia fundamental del todo, porque Mm, el todo está en las plantas, en la naturaleza, porque al final nosotros, el contenido de nuestro cuerpo en estado atómico y en estado material es la naturaleza. ujú. Entonces ellos nos desconectan de la naturaleza o lo O intentan o lo contaminan, como estamos viendo. o lo Lo contaminan. contaminan con rituales, con procesos, con creaciones de que vas a contactar con una magia superior que es la tuya y que no tiene que ver con ceder tu poder a nadie. A ver, lo que yo estoy viendo, Lili, es que el planeta Tierra está como secuestrado. Secuestrado por unas entidades o unas energías o unos seres que en algún momento transgredieron las leyes. Porque en el universo y en el cosmos hay leyes, ¿eh? Unas leyes que es Sí, mantener el equilibrio. ujú, Entonces ellos pues decidieron apropiarse de este planeta y la experimentación que nosotros estamos viviendo aquí es totalmente manipulada por ellos y nos mantienen en una ilusión que no tiene nada que ver y el objetivo es no conectar con nosotros mismos, porque si conectamos con nosotros mismos salimos del secuestro. maravilloso. Lo vamos a dejar aquí. Sí, Lili. Te pido que desconectes de todo y de todos. Armoniza todos tus campos. Energiza todo tu cuerpo físico. Desconecta de todo y de todos. Regresa a donde está tu respiración, tu corazón. Expande tu esencia y abre tus ojos. Hola, ¿cómo estás? Bien, Lili, gracias. Nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles que estén aquí recibiendo y entendiendo la información, cada uno conforme a sus formas y a su entorno. Les agradecemos, les mandamos un saludo y nos vemos el siguiente ciclo. ¿O no, Miriam? Y tanto. ¿A que sí? Chao. Chao. Bye. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.